Lo desmentimos. No es una frase hecha. Desde ahora, con el diario del lunes, todos vamos a saber qué está pasando, de verdad, en el turismo y la aviación comercial internacional. Grupo PDA presenta un espacio con las mejores propuestas para su próximo viaje. Información relevante, opinión independiente y entrevistas con los protagonistas de aquí y del mundo. Imágenes espectaculares de nuestras experiencias en crónicas de viaje y los destinos que recomiendan los más prestigiosos operadores turísticos locales que eligen este canal para llegar a usted. El diario del lunes, con la conducción de Sergio Antonio Herrera y el respaldo del equipo más calificado del periodismo especializado, porque viajar también es entender el mundo. Este programa es una presentación de Aeropuertos Uruguay, mejorando la experiencia todos los días. Bienvenidos a una nueva edición del Diario del Lunes, la número 14. Nos alegra muchísimo que nos acompañen una vez más en este recorrido donde el turismo, la aviación comercial y las grandes historias siempre tienen un lugar. Hoy tenemos un programa realmente imperdible. Conversamos con Eugenia Calvete, integrante del equipo de producto de Hiperviajes, para conocer algunos de los destinos exóticos y experiencias internacionales que forman parte de sus propuestas de viaje. En Radar PDA, Sergio Antonio Herrera analiza la compra de aviones de LATAM Airlines a Embraer, desnudando una realidad que puede sorprender en Uruguay. En nuestro bloque central, continuando con el tour de Jaime Chicheri en Uruguay, compartimos su visita a uno de los grandes referentes de la cultura afro-uruguaya, el Lobo Núñez. Además, tendremos nuestro habitual bloque de noticias con los temas más destacados de los últimos días vinculados al turismo, la aviación y la industria de reunión. Así comienza el Diario del Lunes. Bienvenidos. El Aeropuerto Internacional de Carrasco fue elegido el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe 2025, un reconocimiento del programa Airport Service Quality, basado en la opinión de miles de pasajeros en todo el mundo. Calidad, confort y servicio que se viven en cada viaje. Aeropuertos Uruguay, mejorando la experiencia todos los días. El Diario del Lunes, porque viajar también es entender el mundo. Y ahora sí, nos encontramos con Eugenia Calvete para que nos cuente todo de los destinos exóticos que tienen para ofrecernos en Hiperviajes. Hoy vamos a conocer a una de las personas que trabaja detrás de los productos más innovadores que tiene Hiperviajes, de los destinos más exóticos, tanto en Europa, Asia, África, Oceanía y Norteamérica. Ya estaba pensando cuál era el otro lugar. Vamos a estar hablando con Eugenia Calvete, que forma parte del equipo de producto de Hiperviajes y nos va a estar contando un poco de qué van todas estas nuevas experiencias que buscan los uruguayos a la hora de viajar, algunas más exóticas, otras que tienen que ver con destinos deportivos o experiencias de viaje por shows internacionales. Así que bienvenida, Eugenia, es un gusto poder conversar contigo hoy y bueno, que nos cuentes un poco de qué se trata tu rol en el equipo de producto y todo lo que trae aparejado este nombre que tal vez para el espectador o para mí también es como, bueno, ¿a qué se dedica el equipo de producto y cuál es el desafío que tienen a la hora de pensar en los productos que ofrece Hiperviajes? Bueno, primero que nada, buenos días y muchas gracias por el espacio para recibirnos. Como bien decís, a veces la gente no sabe qué hacemos en la parte de producto de una agencia de viajes. Mi rol básicamente consiste en acercar nuevas propuestas a nuestros vendedores y clientes. Como bien mencionaste, estoy especializada en áreas que capaz que no están tan presentes en la mente en el día a día. Lo desconocido. Exacto, digamos. exacto. Que también pueden parecer un poquito más lejanas a veces por su ubicación geográfica, por sus características culturales o idiomáticas. Y parte de mi rol es justamente demostrar que hoy en día son propuestas mucho más accesibles y cercanas de lo que creemos. Y trabajamos mucho acá en Hiperviajes para transformar esas ideas que a veces parecen inalcanzables en propuestas de viaje reales y fáciles de disfrutar para nuestros clientes. Y te pregunto, Eugenia, ¿el viajero uruguayo se anima
a este tipo de viajes o todavía es un poco cuidadoso, receloso y dice, bueno, elijo algo más clásico o bueno, estamos un poco más atrevidos en ese sentido? Por suerte estamos más atrevidos y mucho más de lo que a veces imaginamos. Algo que me destacan mucho los proveedores internacionales con los que trabajo es el alto nivel cultural que tenemos los uruguayos. Y eso se demuestra mucho en la curiosidad que hay por descubrir nuevos destinos y nuevas experiencias fuera de nuestras fronteras. Entonces, la verdad que sí, hay mucho interés, por suerte, hoy en día, y trabajamos para acercar esas nuevas propuestas y que la gente se dé cuenta de que es algo posible. Claro, y me imagino también que es hasta un gran desafío para ustedes, ¿no? Para el equipo de producto también en estar constantemente pensando, bueno, cuál puede ser una buena opción, qué lugares, así como más, esto, bueno, conversábamos también con parte del equipo de Hiperviajes de, bueno, TikTok, cómo las redes sociales también influyen en encontrar destinos que tal vez eran un poco más exóticos, ¿no? La innovación tiene un rol fundamental en arriesgarse con destinos que capaz que eso eran impensados para hace algunos años. Sí, exacto. Bueno, para eso nosotros participamos mucho en ferias internacionales que nos traen en ese contacto personal con proveedores y nuevas propuestas y tendencias que hay afuera. Y tratamos de justamente negociar con ellos para acercarlo y tenerlo nosotros en nuestra cartera de productos para cuando vienen nuestros pasajeros poder ofrecerles cosas distintas y experiencias nuevas que, como hablamos recién, a veces no sabían ni siquiera que estaban buscando. Entonces, bueno, va un poco por ese lado también mi rol dentro de la empresa. Genial. Y Eugenia, en este caso, ¿cuáles dirías que son los destinos así como más exóticos o insólitos que están eligiendo los uruguayos a la hora de, bueno, arriesgarse con este tipo de viaje que sale como de lo tradicional? Bueno, hay un mix bastante interesante. Hace unos años ha venido creciendo la tendencia de interés por Japón. Japón es un destino que tiene una mezcla muy única entre tradición, cultura y modernidad que llama muchísimo la atención y eso la verdad que es uno de los destinos más demandados hoy en día. China está volviendo al top después de unos años que con la pandemia y demás que el interés como bajó bastante. Lo que ha cambiado el país y lo que se ha modernizado, ese país que además es culturalmente lo opuesto a nosotros, llama mucho la atención y geográficamente tiene todo lo que podemos desear, porque tiene bosques, tiene desiertos, tiene zonas costeras inclusive y grandes ciudades. Entonces la verdad que tiene una oferta muy variada en cuanto a lo que son experiencias dentro de sus fronteras. Después también en los últimos 2 años más o menos hemos posicionado bastante Maldivas, que siempre fue un destino muy aspiracional y se pensaba que era muy caro y la verdad que es mucho más accesible de lo que muchos pueden pensar. Entonces ha llamado mucho la atención como un nuevo destino alternativo de playa. Totalmente, que además me imagino que es esto que capaz que a veces todos, porque me incluyo, ni consultamos porque nos imaginamos como no, esto debe ser imposible de caro y no, la realidad es que por suerte hoy en día la oferta aérea internacional que hay y también las infraestructuras hoteleras en algunos destinos son mucho más amplias y eso hace que los precios también se vuelvan más competitivos y accesibles para el bolsillo de los uruguayos. También todo lo que son experiencias puntuales que giran en torno a una pasión ha crecido muchísimo. Los eventos deportivos internacionales, todos los años sacamos charters a la Fórmula 1, el Gran Premio de Interlagos en Brasil, pero he notado como mucha más gente empieza a pedir carreras en Europa, en Norteamérica, incluso en Asia también generan interés porque se insertan dentro de lo que es una idea, un programa de viaje más abarcativo también. Claro, me imagino que tiene que ver con, bueno, capaz que fieles seguidores de un deporte, decir, bueno, me armo como un itinerario, conozco lugares distintos y veo este deporte que tanto disfruto. Y por otro lado también decir, bueno, me animo con la excusa de ir a ver esto, a capaz que elegir un destino que si no, capaz que no visitaría. Bueno, exactamente, pasa de las dos formas. Los eventos deportivos y los conciertos internacionales, los espectáculos, acá en la región tenemos una oferta cada vez más variada, más grande, entonces tenés desde la posibilidad de hacer una escapada a Río, San Pablo, Santiago o Buenos Aires un fin de semana, 4 o 5 días, pero también tenés la oportunidad hoy en día de decir, bueno, estoy viajando por España y quiero ir a ver el Real Madrid versus el Barcelona. Justo si
te encajan las fechas, nosotros podemos conseguirles las entradas y es un plus Todo de una resuelto. experiencia, claro, que nuestros pasajeros no se van a olvidar nunca en la vida. Porque es algo que capaz que hace unos años pensaban que, bueno, era más difícil y la realidad hoy en día está mucho más cercano de lo que pensamos. Y incluso esto de que ustedes puedan resolver el tema de las entradas, que yo creo que a veces también puede ser eso lo que frena un poco, porque bueno, en los temas de la reventa, de si es verdadero, si finalmente se va a dar poder entrar al estadio, como que saber que desde la agencia ya está eso resuelto, es una tranquilidad para el pasajero, ¿no? Que decir, bueno, voy tranquilo de que está todo resuelto. Exacto, sí, nosotros trabajamos obviamente con proveedores oficiales, verificados, con los cuales encima trabajamos hace muchísimos años y tenemos mucha confianza, y todo lo que son espectáculos y eventos deportivos siempre es con entradas oficiales, o sea, no vamos a la reventa y evitamos justamente que nuestros pasajeros puedan llegar a tener ningún tipo de problema en destino, pero es importante a veces justamente saber que se pueden comprar esas experiencias, que se pueden adquirir y que encima es recomendado hacerlo desde origen por un tema de disponibilidad muchas veces, porque a veces luego llegas al destino y capaz que ya no hay lugar y te perdés la experiencia que hubiera sido un diferencial súper importante. Totalmente. Bueno, súper interesante esta charla. Eugenia, se me ocurre ahora preguntarte también esto de los destinos como un poco más exóticos, el tema del idioma, porque entiendo que al ustedes proporcionar como la experiencia completa, el poder asesorarlos bien, ¿cuál es el feedback de los pasajeros en cuanto a eso? Porque pienso en destinos como, bueno, esto que me comentabas, China, Japón, o lugares que yo entiendo que inglés es como, bueno, hoy el idioma universal, pero ¿ha resultado un desafío mayor en ese sentido? ¿O para el turista cuando llega y tiene todo resuelto, se hace como mucho más llevadero el comunicarse y el entender un poco, bueno, dónde, ¿no? ¿Dónde están? Claro, Exacto. No, por suerte, la realidad es que, para empezar, el español es un idioma muy hablado, entonces en muchos destinos nosotros tenemos guías locales certificados que hablan español, entonces lo podemos ofrecer a nuestros clientes, ese respaldo de saber que los va a recibir una persona o los va a acompañar durante su viaje una persona que habla en español, con la cual no van a tener ningún problema en comunicarse, y que es una persona que vive en destino en muchos casos, entonces ya conoce el entorno, sabe cómo moverse y los va a orientar de la mejor manera para que se animen a soltarse. También es una realidad que uno cuando empieza a viajar se da cuenta que hoy en día, como es todo tan internacional, cosas que podemos pensar como el idioma que nos van a frenar, una vez que estamos ahí nos damos cuenta de que tomarse un tren es lo mismo en España que en Japón. Entonces es mucho más sencillo y fluye mucho más fácil. A veces es ese primer shock, pero justamente nosotros buscamos siempre tener personas de referencia en destino que hablen el mismo idioma que nosotros para que nuestros pasajeros viajen con esa tranquilidad de que ante cualquier incidencia van a poder comunicarse y vamos a ayudarlos a resolverlo. Genial. ¿Y qué otros desafíos encontrás formando parte del equipo de producto? Porque me imagino eso, que son como, bueno, estar todo el tiempo, ¿no? Informándose, investigando, buscando nuevos destinos. ¿Qué otra cosa se te ocurre ahí que decís, bueno, esto realmente es algo que nos interpela y tenemos que ponerle mucho pienso y concentración? Bueno, básicamente muchas veces va por el lado de acercar nuevas propuestas y que el pasajero las reciba y se anime a probarlas, detectar esas tendencias o esas necesidades que capaz que ellos mismos no detectaron. Hoy en día, por ejemplo, en lo que es Caribe, nosotros estamos proponiendo destinos alternativos de playa menos masificados, porque también la gente a veces quiere algo más tranquilo, más personalizado o exclusivo. Entonces, Aruba o Miches en República Dominicana son destinos que de a poco estamos impulsando para que la gente se anime a ir a conocer. Salir de Punta Cana o Playa del Carmen. Exactamente. Pero también es con destinos más lejanos o culturalmente más diferentes, es romper con ciertos mitos o prejuicios que pueden haber justamente de que capaz que se piensa que son más complicados, que en realidad no lo son, pero que además nosotros les podemos ofrecer toda la gama de servicios para que ellos viajen con esa tranquilidad y todo resuelto para que solamente se encarguen de disfrutar en destino y sabiendo que cualquier cosa que sucede pueden levantar el teléfono y comunicarse con su asesor acá en Uruguay, pero que también van a tener, ya te digo, esos puntos de contacto
en destino que hablan español, con quienes van a poder comunicarse, que también están en el mismo uso horario. Claro. Entonces es un poco eso, el coordinar a veces toda la propuesta para que el pasajero viaje tranquilo, pero se logra. Me imagino que sí, no tengo dudas, y que todos siempre deben volver con ganas de otra nueva experiencia. Bueno, eso es lo que buscamos también, ¿no? Crear esas experiencias, esas oportunidades diferenciales que puedan sacar a la gente un poco a veces de su zona de confort, pero que terminen en una experiencia que valga la pena y en algo que van a recordar toda su vida. Y también recomendar, porque eso siempre, cuando alguien vuelve feliz de un viaje, lo primero que hace es contarle a la familia, a los amigos, y también como, bueno, esto, ponerlo en el mapa de capaz de otras personas que decían, no, bueno, era un destino que tanto, ¿no? Así que es integral, me imagino. Sí, pasa mucho cuando alguien se anima y vuelve fascinado de un viaje que después le cuenta a sus familiares, a sus amigos más cercanos, y obviamente a esas personas también les genera el interés. Y lo que se ve hoy en redes es cada vez también más amplio en cuanto a destinos, a experiencias, a oportunidades que se visualizan como algo que, bueno, si esta persona lo puede hacer, capaz que yo también lo puedo hacer. Entonces es animarse a contactarnos, a preguntarnos, porque nosotros siempre estamos mostrando hacia la afuera, pero también tenemos o podemos diseñar experiencias a medida y personalizadas según los intereses puntuales que pueda tener una persona. Bien. Cabo Verde es un destino que hemos impulsado este año porque mucha gente no sabe ni dónde queda. Esa es la realidad. Cabo Verde es un archipiélago que queda en el medio del Atlántico, son más o menos unos 600 kilómetros de la costa de Senegal. Fue colonia portuguesa, pero se puede acceder con vuelos directos tanto desde Madrid como desde Recife. Entonces es una propuesta... Acá nomás, perdón, pero es necesario hacer esta acotación. Sí. No es que hay que hacer 7 escalas y... Para nada. Una sola escala y se puede llegar, y es algo completamente nuevo y diferente de lo que veníamos proponiendo anteriormente. Cabo Verde, el archipiélago son islas volcánicas, entonces hay volcanes, se puede hacer senderismo, hay desierto también que se ha creado por los vientos que llevan la arena del Sahara. Tiene unas playas espectaculares, una infraestructura hotelera muy buena, hay cadenas como Riu o Meliá, que todo el mundo conoce de ir al Caribe, o por lo menos ha escuchado alguna vez. Entonces también esa infraestructura y esas marcas internacionales dan esa seguridad y esa certeza de que el nivel de servicio va a ser estandarizado. Entonces se puede confiar y que no va a haber problemas. Así que bueno, un nuevo destino desbloqueado, porque totalmente me incluyo, no lo tenía en el mapa, ni siquiera lo había pensado esto como un destino tan atractivo en cuanto a actividades, que no es solo, bueno, playa, sino que tenés un montón de actividades distintas para todos los gustos. Totalmente, y aparte estás también inmerso en una cultura completamente diferente, porque fue colonia portuguesa, pero son islas africanas. Entonces hay un mix de cultura, de música, que es muy interesante también para ir a descubrir. Espectacular, bueno, vayan pensando ya en este nuevo destino en el mapa. Se nota que hay muchísimo trabajo atrás del equipo de producto, ¿no? Y de todo esto que se genera alrededor de pensar en las experiencias para el usuario uruguayo, y entiendo que también la pasión de poder, como el desafío de buscar esos destinos nuevos, esto novedoso, decir, wow, no lo tenía pensado y hay una propuesta para esto. Sí, exacto, es algo que nosotros hacemos justamente con pasión, porque nos encanta viajar. Siempre estamos tratando de también hacerlo nosotros para mantenernos al día de lo que hay en destino, y también con ese conocimiento actualizado para poder transmitir tranquilidad a nuestros pasajeros de que está verificado lo que les ofrecemos. Y bueno, es algo que siempre va cambiando, hay nuevas propuestas, surgen nuevos destinos, se desarrollan infraestructuras en nuevos lugares. Entonces siempre hay algo nuevo para descubrir y para ofrecer, y eso es justamente lo que buscamos nosotros, acercar eso a todos nuestros clientes y, con suerte, a nuevos clientes también. Buenísimo, Eugenia. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, por contarnos todo esto.
Y para quienes quieran conocer todas las propuestas que tiene Hiperviajes de estos destinos exóticos y también no tan exóticos, los invitamos a entrar a la página web www.hiperviajes.com.uy. Y Eugenia, recordanos el número de teléfono al que también se pueden contactar, ¿verdad? Exactamente, sí, se pueden contactar al 2902-2233 o también acercarse a cualquiera de nuestras sucursales, que van a encontrar en muchos casos muy pegaditas al supermercados Disco, Devoto y Giant. Así que los invitamos. No hay excusa, vas a hacer las compras y ya podés ir pensando en el Claro, es próximo 2 por viaje. 1 la ida al supermercado. No hay excusa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Viaja. Porque viajar es lo único que podemos comprar y nos hace más ricos. Al viajar verás todo de una manera diferente. Conocerás personas increíbles, dispuestas a mostrarte su hogar, sus comidas y sus costumbres. Viajá y visitarás lugares que siempre soñaste. Hablarás idiomas que no conocías y probarás sabores que nunca imaginaste. Viajá solo, porque no hay nada mejor que perderse para encontrarse. Viajá en pareja. Viajá con amigos. Viajá en familia. Y guardarás recuerdos para toda la vida. Viajá liviano y sin prejuicios. Solo viajá. Con el tiempo entenderás que tenemos mucho más de lo que necesitamos. Hiperviajes. El mejor precio para viajar. El diario del lunes, porque viajar también es entender el mundo. Avanzamos ahora a nuestro especial Radar PDA con Sergio Antonio Herrera. Amigos, mientras Sudamérica rediseña su mapa aéreo, Uruguay sigue esperando que la conectividad le caiga del cielo. Cuando me pongo a hablar de estos temas, me siento realmente extraño, porque ustedes escuchan a alguien hablar de aviación comercial en el Uruguay, escuchan a algún político, algún analista proyectar algo que tenga que ver con la necesaria, imprescindible conectividad que necesita nuestro país para desarrollarse algún día. Para nada, ¿verdad? Bueno. En las últimas horas se conoció una noticia que para muchos puede parecer simplemente un movimiento empresarial más dentro de la aviación comercial latinoamericana. Sin embargo, detrás de esa información hay algo mucho más profundo, lo que está haciendo el grupo LATAM Airlines. No es solamente comprar aviones, como algunos de ustedes se puede haber enterado. Lo que está haciendo es rediseñar el mapa de conectividad aérea sudamericana. Y ahí es donde a nosotros nos parece que Uruguay debería prestar atención. No estoy comparando la posibilidad de Uruguay con la del grupo LATAM Airlines. Estoy simplemente analizando. ¿Seguimos? LATAM anunció un acuerdo con Embraer para incorporar hasta 74 aeronaves Embraer E195-E2. El E2, el Embraer E2, 24 pedidos firmes y 50 opciones futuras. Las primeras unidades comenzarán a operar desde el segundo semestre de 2026, o sea, ahora. Inicialmente en Brasil. Pero el dato verdaderamente importante no es la cantidad de aeronaves. El dato verdaderamente importante es que LATAM declaró explícitamente que esta incorporación le permite sumar hasta 35 nuevos destinos en Sudamérica. 35. Eso significa que una de las mayores compañías aéreas del continente está entrando en una nueva etapa estratégica: conectar mercados secundarios, fortalecer ciudades medianas, alimentar hubs regionales y aumentar su capilaridad territorial. Recuerden este término, capilaridad territorial. En otras palabras, mientras algunos siguen pensando en cantidad de pasajeros y estadísticas para los titulares, los grandes jugadores están pensando en redes. Y ahí aparece el gran problema uruguayo. Porque mientras LATAM piensa cómo ampliar conectividad, cómo abrir nuevas rutas, cómo fortalecer
sus centros de distribución regionales y cómo ganar presencia territorial, Uruguay continúa sin política aérea nacional, sin estrategia de conectividad y sin una discusión seria sobre su inserción en el mapa aerocomercial regional. Ayer se nos ocurrió un comentario un tanto cómico mientras leíamos algunas noticias oficiales de lo que estaban haciendo algunos de los jerarcas del Ministerio de Turismo. Pusimos en nuestro pretendido francés "Tout va très bien, Madame la Marquise". ¿Recuerdan lo que le contaba el mayordomo a la marquesa, que le decía que estaba todo bien mientras se le había muerto el caballo, se había suicidado su esposo, pasaba de todo? Bueno, acá estamos igual. Mientras LATAM piensa cómo ampliar conectividad, cómo abrir nuevas rutas, cómo fortalecer sus centros de distribución regionales y cómo ganar presencia territorial, les decíamos, Uruguay continúa sin política aérea nacional, sin estrategia de conectividad y sin una discusión seria sobre su inserción en el mapa aerocomercial regional. Seguimos reaccionando tarde o sin reaccionar. Seguimos dependiendo de decisiones ajenas. Seguimos esperando que otros resuelvan nuestra conectividad. Y muy interesante es el tipo de avión que eligió LATAM. El Embraer 195E2 probablemente sea hoy uno de los aviones más inteligentes del mercado para rutas regionales. Tiene capacidad para entre 120 y 146 pasajeros, dependiendo de la configuración. Posee un alcance cercano a los 4.800 kilómetros, suficiente para unir perfectamente ciudades sudamericanas intermedias y destinos regionales de enorme potencial turístico y corporativo. Por ejemplo, si se les ocurre hacer ruta Montevideo con Lima, con Bogotá, con Recife, con Santiago, Asunción con el Caribe, desde Córdoba a destinos internacionales, y muchísimas otras combinaciones que hace algunos años parecían difíciles o directamente inviables. Pero además tiene otras ventajas fundamentales. Configuración 2-2, los asientos, sin asiento del medio, un detalle que el pasajero valora muchísimo. Tiene también menor consumo de combustible, costos operativos mucho más eficientes, capacidad para operar en aeropuertos secundarios o medianos y sobre todo la posibilidad de abrir mercados que antes no eran rentables utilizando aviones más grandes. Ahora bien, tampoco es el único jugador fuerte en este segmento, y aquí vamos a un dato que nos interesa mucho. Ahí aparece inevitablemente el Airbus A220-300, el modelo que proyecta operar SUA. Porque si el Embraer E195-E2 se destaca por eficiencia regional y flexibilidad operativa, el A220-300 juega muy fuerte en otro terreno: mayor alcance, más capacidad y una experiencia de cabina considerada hoy entre las mejores del mercado narrow body, o sea, el que hasta ahora reinaban solamente el A320 y el Boeing 737. El A220 puede transportar entre 130 y 160 pasajeros según configuración y tiene un alcance superior cercano a los 6.000 kilómetros. Eso le permite pensar rutas regionales más largas o incluso algunos enlaces transcontinentales de nicho con excelentes prestaciones. Además, ofrece una cabina más ancha, ventanillas más grandes, muy buenos niveles de confort para el pasajero, como el pitch entre los asientos. Se va más cómodo en una palabra, pero también hay diferencias importantes. El Embraer E195-E2 suele ser más eficiente en rutas de menor densidad y en operaciones regionales donde la clave es minimizar costos y sostener frecuencias. El A220-300, en cambio, empieza a mostrar ventajas cuando la demanda crece y se necesita un avión con algo más de capacidad y autonomía. En otras palabras, no son rivales idénticos, son herramientas distintas para estrategias distintas. LATAM parece apostar a una lógica de capilaridad regional extrema, alimentando hubs y abriendo mercados secundarios con costos muy controlados. SUA, si finalmente avanza con el A220, estaría apuntando a un modelo con mayor flexibilidad de alcance y potencial para rutas algo más largas o de mayor densidad. Y justamente ahí aparece un dato interesante para Uruguay. La discusión no debería ser
solamente qué avión es mejor. La verdadera discusión debería ser qué estrategia de conectividad quiere tener el país. ¿Quiere tener estrategia de conectividad? Esa es otra pregunta. Porque tanto el Embraer E2 como el Airbus A220 representan una nueva generación de aeronaves que están cambiando la lógica de la aviación regional mundial. Ahí está el corazón del asunto. Durante años, las grandes compañías latinoamericanas fueron abandonando rutas regionales de menor densidad, porque operar Airbus A320 o Boeing 737, los mencionábamos recién, en determinados trayectos, resultaba demasiado costoso o exigía ocupaciones muy altas para sostener la rentabilidad. Entonces, aparece esta nueva generación de aeronaves regionales eficientes y el mercado mundial está empezando a mirar muchísimo hacia este segmento, porque Airbus y Boeing están empezando a mirar, están concentrados en aeronaves mayores, existen problemas globales de entrega y las rutas regionales vuelven a ganar valor estratégico. Por eso, compañías como Porter Airlines, KLM, Azul, Binter y ahora LATAM están apostando fuerte al Embraer E2. Por eso este anuncio de LATAM debería servirle a Uruguay como una enorme señal de alerta. Mientras otros países diseñan el futuro de la conectividad sudamericana, nosotros seguimos atrapados en la coyuntura. Mientras otros desarrollan hubs, redes y estrategias de alimentación regional, nosotros seguimos discutiendo el día a día. Mientras otros entienden que la conectividad es política de Estado, nosotros seguimos administrando la improvisación. Y acá aparece otra palabra clave, visión. Porque el problema de Uruguay no es el tamaño. Panamá es más pequeño territorialmente, lo estamos reiterando hasta el cansancio. Tiene apenas algo más de población y sin embargo construyó una política aérea inteligente alrededor de Copa Airlines y transformó la conectividad en una herramienta económica nacional. ¿Le suena? Se los hemos dicho últimamente. El problema nunca fue ser chicos, el problema ha sido pensar en chico. Y hoy el mundo vuelve a demostrar que el futuro de la aviación regional no pasa solamente por gigantes intercontinentales ni por mega hubs globales. Pasa también por redes inteligentes, ciudades secundarias, conectividad eficiente y visión estratégica. Eso es exactamente lo que está entendiendo LATAM. Y eso es exactamente lo que Uruguay todavía no está discutiendo seriamente. ¿Lo discutirá en algún momento? Porque mientras Sudamérica reorganiza su mapa aéreo, nosotros seguimos esperando que la conectividad nos caiga del cielo. Cuando hablamos de capilaridad regional extrema, de conectar ciudades secundarias, de alimentar hubs, de desarrollar mercados medianos con inteligencia, hay algo que en Uruguay no deberíamos olvidar jamás. Porque esta idea no nace ayer, y mucho menos es un invento de LATAM. Hubo alguien que entendió esto hace más de 20 años. Se llama Antonio Rama. ¿Le suena? A comienzos de este siglo, Rama impulsó UAIR con una visión absolutamente adelantada para la época. Mientras gran parte de la aviación regional seguía obsesionada con las rutas tradicionales y los grandes corredores, él entendía que el futuro estaba en unir ciudades secundarias en Sudamérica, desarrollar conectividad transversal y generar una verdadera red regional inteligente. Exactamente lo que hoy están haciendo las grandes compañías. Pero aquella apuesta fue literalmente bombardeada. Bombardeada políticamente, bombardeada corporativamente y bombardeada sindicalmente. El primer gobierno de Frente Amplio y el sindicato de Pluna de la época trabajaron activamente contra aquel proyecto hasta hacerlo desaparecer. El tiempo terminó demostrando que el equivocado no era Rama. Hoy no está ni Pluna ni el sindicato de Pluna. Tampoco está UAIR. Pocos años después, cuando en 2007 Leadgate, presidida por Matías Campiani, asume el control de Pluna Sociedad Anónima,
ocurre algo muy significativo. Campiani contrata justamente a Antonio Rama. ¿Para qué lo contrata? Para ejecutar un modelo de negocio basado precisamente en esa misma lógica de capilaridad regional extrema. Conectar ciudades secundarias, alimentar hubs, generar frecuencias regionales, construir red, desarrollar mercados intermedios, o sea, exactamente el concepto que hoy vuelve a dominar la aviación regional moderna. ¿Y qué pasó? Pluna llegó a triplicar la facturación y la cantidad de pasajeros con este modelo. Y vale la pena recordar algo más. Aquella estrategia de Pluna no estaba pensada para competir frontalmente con los gigantes continentales. Estaba diseñada para ocupar inteligentemente nichos regionales donde los grandes aviones no eran eficientes y donde existía un enorme potencial de conectividad. Era conceptualmente, ahí volvemos a la palabrita, una visión muchísimo más moderna de lo que muchos entendían en aquel momento. ¿Se acuerdan cuando empezaron a cobrar el café? Cuando empezaron a cobrar la maleta extra. ¡Qué locura! ¿Qué pasa ahora? Por eso hoy, cuando vemos a la TAM apostar fuerte al Embraer E195-E2 para expandir capilaridad regional, lo que estamos viendo en realidad es la confirmación internacional de una lógica que un uruguayo había visualizado hace décadas. Y ahí aparece inevitablemente otra reflexión. Porque Antonio Rama hoy tiene prácticamente todo pronto para darle a Uruguay una nueva oportunidad a través de SUA. Otra vez con una lógica moderna, otra vez con visión regional, otra vez entendiendo hacia dónde va la aviación. Pero parecería que muchos eventuales, potenciales inversores privados o estatales todavía no se enteraron. O peor aún, siguen sin comprender el enorme valor estratégico que puede tener para Uruguay participar inteligentemente en el nuevo mapa de conectividad regional sudamericana. Por eso lo del inicio. Cuando me pongo a pensar, a analizar y a hablarle a ustedes sobre estos temas, parece que fuera un marciano, porque aquí parece que a nadie le interesa. Soy Sergio Antonio Herrera. Esto es Radar PDA. El Aeropuerto Internacional de Carrasco fue elegido el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe 2025, un reconocimiento del programa Airport Service Quality, basado en la opinión de miles de pasajeros en todo el mundo. Calidad, confort y servicio que se viven en cada viaje. Aeropuertos Uruguay, mejorando la experiencia todos los días. Veamos ahora cómo fue la experiencia de Jaime Chicheri conociendo parte de la cultura afro-uruguaya en su encuentro con el Lobo Núñez. Amigos, en la pasada edición del Diario del Lunes, el lunes pasado, ustedes tuvieron la primera parte de Jaime Chicheri en Uruguay. Cuando decidimos invitar a Jaime Chicheri a Uruguay en 2023, no lo hicimos solamente para traer a uno de los mayores especialistas en revenue management y comercialización hotelera del mundo hispano, no. Lo hicimos también porque intuíamos que detrás del profesional exitoso había un personaje diferente. Y no nos equivocamos, para nada. Jaime no es el típico consultor internacional que vive entre aeropuertos, hoteles de lujo y conferencias impersonales. Muy por el contrario. Vive gran parte del año viajando en una furgoneta, recorriendo rutas, vive en la furgoneta, recorriendo rutas, conectándose con la gente, con las culturas y con las experiencias auténticas. Tiene una forma muy particular de mirar el turismo y también de vivir la vida. Y quizás por eso entendimos que su visita a Uruguay no podía limitarse solamente a auditorios y charlas magistrales, porque lo trajimos para que diera una charla en el ciclo que hicimos ese año de charlas magistrales en varios puntos de nuestro territorio. Por supuesto que vino a compartir conocimientos y lo hizo. Estuvo en Montevideo,
estuvo en Colonia, en Salto, estuvo en las termas del Arapey y del Laimán y también en Punta del Este. En todos lados conversando con hoteleros, empresarios y operadores turísticos sobre comercialización, distribución, rentabilidad y futuro del negocio turístico. En cada lugar que fue, nosotros le pedimos que diese una charla para la gente del sector, para que todos supieran qué es lo que hace y cómo lo hace Jaime Chicheri. Pero nosotros queríamos agregarle algo más. Queríamos que conociera el alma del Uruguay y para eso recurrimos a alguien que conoce muy bien cómo mostrar este país desde adentro. Lara Drugliver-Fortuyn, de la agencia Tour Uruguay. Lara fue la encargada de llevar a Jaime a recorrer Montevideo de una manera distinta, en bicicleta, sin protocolos, sin recorridos artificiales, viviendo la ciudad. Pasaron por el mercado del puerto, por Parque Rodó, por Pocitos, compartieron gastronomía local, rincones típicos, historias y personajes. Pero había una parada que era imprescindible, porque si uno quiere entender una parte profunda de la identidad uruguaya, necesariamente tiene que acercarse al candombe. Y para eso fueron a encontrarse con una verdadera referencia cultural de nuestro país, nada menos que con el Lobo Núñez. Allí no se trató solamente de escuchar música o ver tambores, fue mucho más que eso. Fue entrar en la historia del desarraigo africano, en la memoria de los esclavos que llegaron a estas tierras, en la construcción cultural que terminó dando origen a uno de los patrimonios más auténticos del Uruguay. El Lobo explica cómo nacen los tambores, qué representa cada uno, cómo dialogan entre sí, qué significa el ritmo en la vida de los barrios, de las comparsas y de generaciones enteras de uruguayos. Y lo hace con esa mezcla de sabiduría popular, experiencia de vida y sensibilidad artística que lo ha convertido en una figura admirada por artistas y personalidades de todo el mundo que pasan por Montevideo buscando comprender qué es realmente el candombe. Allí, en una de las secuencias que vamos a compartir, se habla de la visita, por ejemplo, del más famoso integrante de los Rolling, de Mick Jagger. También cuenta que grabó varios discos con nuestro Jorge Drexler. Bueno, es un gran personaje el Lobo. Y justamente eso es lo que van a ver ahora, mucho más que una visita turística, mucho más que una entrevista. El encuentro entre un viajero del mundo, Jaime Chicheri, y una de las expresiones culturales más profundas que tiene el Uruguay en la voz y en la presencia del Lobo Núñez. Bueno, él es el celebrity, el famoso. El famoso eres tú. El candombe es una herencia cultural que viene de África, ¿no? Se forma prácticamente de la deformación cultural que tuvo el desarraigo que tuvieron las personas que vinieron en situación de esclavitud. En la época que empieza el tráfico ilegal de personas, en África no existían los países ni las naciones, existían las regiones, y podemos decir que gran parte de esas personas venían de lo que hoy es Mozambique, el Congo, Angola, Lagos, que eran partes de África donde había tribus más dóciles, pero también era donde el mapa permitía un trayecto más corto de África a América o a las Antillas. ¿De Benin también venían? Y supongo que el mercado no discriminaba nada. Lo que hubiese, ¿no? Sí. Ahora en Holanda justo está esta discusión de pedir disculpas. Bueno. Y sí, pero fue un proceso largo, recién ahora. Hubieron situaciones en las que a mí me tocó opinar, sobre todo,
en actitudes racistas que hubieron ante personas conocidas, famosas, de Sudamérica, deportistas, de todo tipo, ¿no? Y sobre todo cuando pasan cosas que se hacen muy públicas a nivel internacional, por ejemplo el caso de Suárez con Ebrard, donde hubo una situación en pleno campo de juego que Suárez, Ebrard dice que le dijo negro de mierda. Ay, sí. Eso ocasionó que hubiera todo un debate ante la opinión pública internacional, que si Suárez era racista, si no era. Y bueno, yo opiné algo que de repente, desde mi punto de vista, como una persona que estuvo adentro de un campo de juego, jugó al fútbol y sabe que en el momento que vos estás jugando tenés determinada presión interna. Sí. Podés decirlo, lo que se te venga a la cabeza, sobre todo cuando vos necesitas que el contrario se salga de su concentración, pero eso no lleva a que vos digas esa persona tiene una orientación racista ni nada por el estilo. Es más, yo si me tengo que enojar no me enojo con Suárez, me enojo con Ebrard, porque claro, si a mí me están diciendo todo durante el partido negro de mierda, lo que hago, lo voy a buscar al vestuario y nada, chao, que sea lo que Dios quiera, como hombre, como deportista, como varón, me defiendo de otra manera. Pero bueno, la cuestión es que cuando me preguntaron si había racismo acá en el Uruguay, yo contesto con una pregunta obvia: ¿en dónde no hay racismo? Claro. Donde vimos que en Yugoslavia se mataron, en Croacia se mataron entre ellos, en Ruanda, en el Medio Oriente, eso está ahí, son problemas étnicos, muchos o otros políticos, pero es importante ese cambio, que antes capaz había más, y que está bien también la discusión, ¿no? Como, ¿qué opinas sobre eso? No, yo opino que la hipocresía es tan grande a veces que nos dejan en mano a nosotros las opiniones. Y bueno, todos asistimos. Doña Isabel se fue sin pedir disculpas, descendiente directo de traficantes de personas. Entonces, no entiendo. Hace 3-4 años Hong Kong quedó libre de la corona inglesa y siguen países bajo la corona inglesa. Entonces, ¿de qué me están hablando? Primero hagan lo que tienen que hacer. No el candombe, el tambor es lo único que nos quedó directamente como tradición, como instrumento, y no el original. Simplemente que nosotros fuimos desarraigados de toda la cultura y también de nuestras tradiciones, y dentro de las tradiciones estaba el tambor. Estuvo prohibido manifestarse libremente con nuestra lengua, fuimos hispanizados religiosamente, culturalmente, en todo, inclusive hasta en la vestimenta, en todo. Entonces, cuando se vuelve a admitir y a permitir que vuelvamos a tocar, también la flora
natural de esta región no nos permitió continuar con la tradición de los instrumentos que eran troncos ahuecados, ¿ves como lo tengo ahí? Y tuvimos que optar por reconstruir con los barriles, las barricas, que eran los recipientes del café, de la yerba mate y de muchos productos, esencias que venían acá. Y con esos barriles le dimos la forma de aquellos tambores, para que por lo menos tuvieran la voz de las cuerdas de tambores de aquellos africanos que habían llegado acá. Bueno, el chico es lo más chico, ¿no? Chico. Claro, el piano es el gordo, no, el piano es el más grave. Sí. Cada uno tiene su voz y su frase. Ajá, y sí están como todos juntos, cada con sus... ¿Todos los chicos van igual? ¿O? Todos los chicos tienen que tocar la misma frase. Ajá. Los pianos tienen diferentes, tienen la misma función, pero tienen diferentes frases para ir combinando. Y los repiques, que son los que tocan más lentos, libres, son los que van jugando con la base. Entre ellos también. Y hay una conversación. Ay, sí. Estos instrumentos, y todos los instrumentos mayoritariamente de percusión, en su origen, en su lugar de origen, se usaban mucho para transmitir cosas de un lugar a otro. Los tambores decían cosas. Vino con Francisquito Fatoruso. ¿Con Fatoruso? Sí. Lo trajo el Frank. A Ra le avisamos que viniera, que iba a venir. Después Que iban a venir unos cantantes. No sabíamos que iba a venir. A nosotros nos pidió para venir el cantante, el moreno que está al costado, Bernard. Nos dijo si podía venir a escuchar los tambores. Y yo le dije, claro, por supuesto. Y con Jorge Drexler. Con Drexler grabé casi muchos discos de él. Qué bueno. Sí, con Drexler hemos estado trabajando desde muy jóvenes. Sí, conozco Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia, ¿Y has tocado Lisboa. con españoles? Sí, con Ketama, por ejemplo, con Joan Manuel Serrat, en un disco grabado. Viaja. Porque viajar es lo único que podemos comprar y nos hace más ricos. Al viajar verás todo de una manera diferente. Conocerás personas increíbles, dispuestas a mostrarte su hogar, sus comidas y sus costumbres. Viaja y visitarás lugares que siempre soñaste. Hablarás idiomas que no conocías y probarás sabores que nunca imaginaste. Viaja solo, porque no hay nada mejor que perderse para encontrarse. Viaja en pareja, viaja con amigos, viaja en familia y guardarás recuerdos para toda la vida. Viaja liviano y sin prejuicios, solo viaja. Con el tiempo entenderás que tenemos mucho más de lo que necesitamos. Hiperviajes, el mejor precio para viajar. El diario del lunes, porque viajar también es entender el mundo. Comenzamos ahora con el bloque de noticias. Copa Airlines se posiciona como aliada de los fanáticos rumbo al Mundial 2026. La aerolínea refuerza su rol como conectividad clave para los hinchas uruguayos que viajarán a Estados Unidos, Canadá y México con rutas vía Panamá hacia las principales ciudades sede del torneo. En este marco, la compañía destaca su red de conexiones a través del Hub de las Américas en Ciudad de Panamá, que permite transbordos rápidos sin necesidad de pasar por inmigración o aduana y con equipaje despachado directamente hasta el destino final, optimizando los tiempos de viaje hacia las sedes mundialistas. IHG, una de las mayores compañías hoteleras del mundo, refuerza su apuesta por el lujo en Portugal con la expansión de Vignette Collection.
La cadena hotelera continúa su crecimiento en el segmento upscale con la firma de un nuevo establecimiento en la ciudad de Braga, bajo su marca Vignette Collection, consolidando así su presencia en la península ibérica. El proyecto, que abrirá en septiembre de 2026, contempla la reconversión de 2 edificios históricos para desarrollar un hotel de 58 habitaciones, sumándose a la expansión europea de la marca, que ya cuenta con 6 hoteles operativos y 17 en desarrollo en la región. Mendoza albergará el Alta Aviation Safety Summit 2026. La ciudad argentina será sede del 16 al 18 de junio de uno de los principales encuentros de seguridad operacional de la aviación a nivel regional. El evento reunirá aerolíneas, fabricantes, autoridades aeronáuticas y centros de formación para debatir sobre seguridad, capacitación y nuevas tecnologías, con el objetivo de fortalecer la operación aérea y promover mejores prácticas a nivel internacional. Italia investiga a EasyJet por presuntas prácticas comerciales desleales. La Autoridad de Competencia Italiana, AGCM, abrió un procedimiento contra la aerolínea por la forma en que ofrece online el servicio de facturación de equipaje y equipos deportivos. El organismo sostiene que la modalidad de compra combinada por defecto para vuelos de ida y vuelta podría inducir a error al consumidor sobre el precio real del servicio y considera que la práctica podría encuadrarse como engañosa y agresiva según el Código de Consumo italiano. El gobierno brasileño autoriza a AENA a tomar el control del aeropuerto de Galeão en Río de Janeiro. El Consejo de Ministros dio luz verde a la adquisición por parte de AENA de una participación de control en la concesionaria del Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro, Galeão. La operación, valorada en unos 483 millones de euros, refuerza la expansión internacional de la compañía en Brasil, donde pasará a operar una red de 18 aeropuertos, consolidando su presencia en uno de los principales mercados aeroportuarios de América Latina. La percepción de inseguridad se ha convertido en el principal factor negativo para los visitantes de Ibiza, por encima de la saturación turística según datos de la plataforma CIT e Ibiza del Consell Insular. El informe muestra un deterioro en las valoraciones de seguridad durante el primer trimestre del 2026, con un aumento de comentarios negativos y una caída en la puntuación media, aunque la experiencia turística global en la isla se mantiene alta, destacándose siempre y especialmente la valoración de playas, calas y oferta de ocio. Estados Unidos estudia suavizar el control de redes sociales a viajeros internacionales. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, analiza reducir el alcance de una propuesta que exigía revisar el historial en redes sociales de los solicitantes de ingreso al país y trabaja ahora en un modelo más flexible basado en distintos niveles de información según cada caso. Nueva edición del concurso de hotelería sustentable reúne a proyectos de la región. Ya está en marcha la edición número 13 del concurso de hotelería sustentable, que convoca a hoteles y estudiantes de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay a presentar iniciativas vinculadas al turismo responsable. Organizado por el programa Hoteles Más Verdes, el certamen incorpora este año nuevos criterios de evaluación enfocados en la comunicación del impacto de las propuestas y tendrá su final el 3 de septiembre en el marco del Hotelga en Argentina, donde se anunciarán los ganadores de cada categoría. Qatar Airways cerró su ejercicio fiscal 2025-2026 con un beneficio neto de 1.670 millones de euros por debajo del año anterior, pero destacando un desempeño sólido en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas. La aerolínea subraya la fortaleza de su red global y su plan de recuperación de destinos, respaldado por importantes acuerdos de flota con Boeing y GE Aerospace, y proyecta superar los 160 destinos operativos en los próximos meses.
Airbnb se transforma en una plataforma integral e incorpora movilidad, hoteles y servicios con inteligencia artificial. Airbnb presentó su hoja de ruta para 2026, con una fuerte expansión de su ecosistema, avanzando hacia un modelo que integra alojamiento, movilidad y servicios digitales dentro de una misma aplicación. La compañía incorporará alquiler de coches, servicios logísticos y hoteles boutique en distintas capitales, al tiempo que refuerza su apuesta por la inteligencia artificial para personalizar itinerarios, recomendaciones y planificación de viajes, con el objetivo de posicionarse como una plataforma de experiencia de viaje 360 grados. Viaja. Porque viajar es lo único que podemos comprar y nos hace más ricos. Al viajar verás todo de una manera diferente. Conocerás personas increíbles, dispuestas a mostrarte su hogar, sus comidas y sus costumbres. Viaja y visitarás lugares que siempre soñaste. Hablarás idiomas que no conocías y probarás sabores que nunca imaginaste. Viaja solo, porque no hay nada mejor que perderse para encontrarse. Viaja en pareja, viaja con amigos, viaja en familia y guardarás recuerdos para toda la vida. Viaja liviano y sin prejuicios. Solo viaja. Con el tiempo entenderás que tenemos mucho más de lo que necesitamos. Hiperviajes. El mejor precio para viajar. Este programa fue una presentación de Aeropuertos Uruguay, mejorando la experiencia todos los días. Esto es todo por hoy. Que tengan una buena semana y nos reencontramos la próxima.